quiero que hablemos primero y principal de lo que tiene que ver con el sorteo, porque hoy arrancó el Mundial. Yo creo que 48 equipos desvirtúan un campeonato mundial. ¿Cómo entraste, Porque estuve releyendo, como todo el mundo, antecedentes de los equipos que participan. Entonces vos te das cuenta que juega Haití, que juega Panamá, que juega Cabo Verde, entre otros, Jordania, que nos toca, sí, que hace su presentación. Y está bien, yo entiendo que lo económico es importante, que los derechos de televisión son imprescindibles para la Federación Internacional de Fútbol, que entiendo que la FIFA quiera promoverlo, el fútbol. Igual el fútbol se ve en todas partes, los partidos de fútbol se ven en todas partes, pero uno de tus compañeros decía hace un rato, son 3 amistosos para la Argentina. Sí, Marcelo. Los 3 primeros, sí, Marcelo. Y da la sensación que Austria, que hace mucho que no juega a los mundiales, que Argelia, que también hace mucho que no juega a los mundiales, y que Jordania, que no tiene antecedentes, no parecen ser rivales de la Argentina. Uno lo dice arriesgando en este juego permanente que entramos los periodistas en instancias como estas. En instancias como estas en las que nos vemos obligados a tener que charlar, mirar los grupos, fijarnos si realmente los grupos tienen candidatos o no tienen candidatos, si son más débiles o no son más débiles. Pero no me gusta un campeonato de 48 equipos. Me parece que lo desvirtúa el campeonato. Vos date cuenta de lo siguiente. El campeonato mundial comienza un día, creo que es el 11, ¿sí? La Argentina hace su presentación 5 días después. Es decir, que pasan 5 días entre la presentación del mundial, entre México y Sudáfrica, y el debut de Argentina. El último Mundial, creo que sí, habían pasado creo que 4 días, porque el primer partido se jugó un 18 pero es mucho, y después el 22 juega Argentina. Es mucho. Deben tener sus razones, especialmente económicas. Acá no dan puntadas sin hilo, sin ninguna duda. Y en algún momento acordate que hicieron llevar a 64 los equipos. No, que de hecho se especula que para el 2030 podrían llegar a llevarlo directamente a 64, no está estipulado el formato. Desvirtúan los campeonatos locales, desvirtúan las competencias internacionales, desvirtúan la actividad de los países, porque la Argentina, como cualquier otro país del mundo, va a estar parada, preocupada nada más que por el campeonato de fútbol, porque el argentino es apasionado, y mucho más apasionado en este momento después de haber ganado la última Copa del Mundo. Hoy cuando a la gente le preguntaban, lo pasamos. 9 de 9. Vamos a ser campeones. El argentino está imbuido ya del espíritu del campeonato mundial y además cree que puede repetirse, cosa que puede darse, porque la Argentina está conformada. La Argentina tiene un equipo titular. Para saber si lo tienen Jordania, Argelia y Austria, sí, realmente. O como cualquiera de los otros que van a participar. Uruguay, por ejemplo, y está en pleno conflicto, ¿sí? Tiene un equipo titular. Bien, pero Uruguay se merece ir al campeonato mundial porque fue campeón mundial. Para mí, la participación de 48 equipos desvirtúa el campeonato mundial. Desvirtúa cualquier competencia. Estamos hablando que en la Argentina 30 equipos son muchos. Que queremos un campeonato de 22, de 20, como tienen los alemanes, o 18, ¿sí? Y nos regodeamos con un campeonato de 48 equipos de los que, te digo, hay mucha gente que sí sabe, pero que la mayoría de la gente no tiene la menor idea de cómo juega el fútbol Haití. Olvídate. Tampoco yo tampoco. Panamá. Yo tampoco. De hecho, nosotros podemos no saber estos 3 rivales. Me quiero incluir entre los que no saben cómo juega Haití. Porque ¿cuántos partidos se ven de Haití? Del campeonato de Haití. Del campeonato argelino. O por lo menos lo pudiste ver en la CONCACAF Nations League, viste que ahora juegan, o en la Copa Oro que ganó México. Sí, pero ¿cuánta gente estuvo sometida a eso, salvo el rigor del profesional que quiere ver? ¿No? Entonces, yo digo, no hay méritos, no hay grandes jugadores. Vos me decís, no, Haití tiene una estrella que todo el mundo quiere ver. Porque hasta hace poco Noruega no era de los grandes candidatos. Pero ahora todo el mundo decía, che, puede ser que Haaland no juegue un mundial. Eso pasó en 2022. No se clasifica. ¿Sí? ¿Bien? No. Tiene a Haaland, todo el mundo lo quiere ver. Sí, sin ninguna duda. Seguramente se iba a clasificar porque Noruega ha crecido mucho futbolísticamente alrededor de la figura de Haaland.
pero me parece que para la Argentina es cómodo el comienzo y de ninguna manera hago la especulación de que quiera ser tercero para enfrentar al más débil de los terceros de los otros. Los jugadores argentinos son ganadores a muerte y mucho más este equipo que es ganador a muerte. Tiene un capitán, además, que quiere ganar los partidos. Pregunta, técnico. ¿tiene un capitán? Porque yo no sé si es una cuestión que lo están trabajando con los medios de comunicación, pero ni Messi ni Scaloni se pusieron dentro del Mundial. O sea, Scaloni no lo puso dentro de la nómina todavía. Menciona como, bueno, si quiere Lionel lo vamos a tener. Está bien. ¿Eso es un juego para los medios? Esos son hechos particulares que solo ellos saben, sin ninguna duda. La Argentina en este momento, si jugara un partido mañana, tiene un capitán. Messi, claramente. Sí, es un capitán. Tengo que darte sensaciones. Mi sensación es que Messi va a jugar el Campeonato Mundial, sin ninguna duda. Entonces, todos ellos son ganadores. Argentina va a ganar el grupo, aunque tenga que enfrentar después a Uruguay o a España. Cuando uno es campeón del mundo, se siente seguro y tiene un técnico de las condiciones de Scaloni, sabe que tiene que ganarle a todos. En este caso tiene que ganar 8 partidos para ser campeón del mundo. Puede haber una especulación, pero en nosotros somos los que especulamos. No nos gustaría Uruguay, es el clásico rioplatense. No nos gustaría España, que es campeón de Europa o que anda muy bien y golea en cada participación. Pero esta es una especulación más periodística, más del hombre de la calle, no tanto de los protagonistas. Los protagonistas van enfrentando a los rivales que le van apareciendo. La finalísima, Fernando, que se va a disputar en marzo, termina siendo un anexo del Mundial, prácticamente. ¿Se jugará? Bueno, es una buena pregunta. Lo que pasa es que se tiene que jugar dentro del ciclo en el que se ganó la Copa América y la Eurocopa. No se puede postergar. Está bien, bueno, yo digo como pueden ser rivales en el Mundial, Argentina y España en un momento determinado, y como además tampoco las autoridades han ratificado una fecha y no tenemos una fecha. No, se dice que es en marzo y en Lusail en Qatar, pero no mucho más. No más, pero se dice. Se dice. Se dice, nada más. No hay ninguna confirmación. En esto sí yo me afirmo más que Messi sí va a jugar el Campeonato Mundial, porque está bien, porque está muy entusiasmado con el partido que va a jugar en estas horas para definir el campeonato. Es decir, que se lo nota activo, se lo nota ganador, se lo nota con ganas. Así que ¿cómo se va a perder el Mundial teniendo un equipo alrededor que le funciona tan bien, ¿no? Creo que este tema que planteabas al inicio, respecto a la cantidad de equipos, yo quiero remontarme a una etapa que no viví, pero que vos sí. Creo que este es un formato símil al que fue con 24, sí, que también clasificaba mejores terceros. ¿Qué se decía en los momentos en los que la FIFA tomaba esa decisión de cambiar la cantidad de equipos? La misma discusión. ¿Pero se discutía como hoy, así igualmente? La misma discusión que hoy, que eran demasiados. En Francia en 98 fue el último cambio. Que eran demasiados, que desvirtuaba la competencia. Y en definitiva vos date cuenta que va a haber partidos que seguramente tendrán rating cero. ¿Quién lo va a ver? ¿A quién le interesa? ¿Cuánta gente puede haber en los estadios? ¿Cuántos haitianos que viven una situación social tan delicada van a poder ir a ver el Mundial? Únicamente los que viven en Estados Unidos, ¿sí? Nada más. Bueno, desde el punto de vista popular, Infantino tiene buen olfato. Por algo lo está haciendo. Para mí me parece que son demasiados. Yo hoy cuando veía los bombos y veía las zonas, yo digo, tantos equipos. Le quitó exclusividad al Mundial. Sí, le quitó, me parece, la salsa de saber que de entrada nomás, y en un juego rápido, en un juego que podría tener, ponerle 24 equipos como en aquel tiempo, muy rápidamente empiezan los enfrentamientos importantes. Da la sensación que hasta los 16avos no empieza el Mundial. Y ahí empezaría el Mundial. Ahora, ahí da la sensación, especialmente para los argentinos, ¿no? No, por supuesto. Yo coincido con este planteo que hizo Marcelo hace un rato acá, que es Argentina pareciera tener 3 amistosos previos y la realidad es que no hay demasiada expectativa alrededor. Ahora, la sumatoria igual van de a países... tener un altísimo rating, ¿no? Bueno, por supuesto. Pero digo, la sumatoria de países, ¿es por una cuestión netamente del negocio?
que se busca en el fútbol? ¿O el negocio mismamente dicho lleva a que haya más países que tengan interés de jugar el Mundial? ¿Se entiende a lo que voy, Fernando? Porque, a ver, la Champions Cabo Verde tiene 500.000 habitantes. Le costó un triunfo llegar al Campeonato Mundial. Es una ex colonia portuguesa. ¿Vos creés que realmente, con todo el respeto que merecen los habitantes de Cabo Verde tiene méritos para enfrentar a Inglaterra, Alemania, Francia, a Uruguay, a Argentina, que tienen tanto en los campeonatos mundiales? ¿Qué le aporta un partido de Cabo Verde al Campeonato Mundial? Haití, un Jordania, ustedes mismos especulaban, como Jordania es el tercer rival de la Argentina en esta zona, la Argentina va a poner suplentes. Ustedes se animaban a decirlo ahora sin que Scaloni haya dicho nada con respecto a eso, ¿no? Sí, que Scaloni ha sido muy respetuoso del grupo, ¿no? Exactamente. Ha sido muy respetuoso. Y me parece que cuando vos arriesgás como arriesgamos nosotros, que no pagamos ningún impuesto por eso, podemos decir que la Argentina va a sacar 9 de 9. El técnico de la selección argentina tiene que ser cuidadoso y va a decir, los partidos los tengo que jugar. Quiero ver cómo llegan mis jugadores. Y me parece que también es por respeto a los otros. Como nosotros somos un poco irrespetuosos y tenemos un poco también la historia de todos ellos y tenemos la boca abierta permanentemente, podemos animarnos a decir situaciones como esta. Argentina pasa la ronda y se tendrá que enfrentar con España y Uruguay. Más, se está hablando más del partido con España y Uruguay que de los 3 partidos que tiene que jugar Argentina: Argelia, Austria y Jordania. Se está hablando más de eso que de lo otro. Coincido. Entonces, date cuenta que ya hay una parte, casi un tercio podría decirse, quizá un poquito menos, que un equipo como Argentina está jugando casi obligado el Campeonato del Mundo. Lo están forzando a tener que enfrentar a rivales que no son del tamaño de Argentina, que recién le aparecerán cuando se juegue el Mundial propiamente dicho. Los 3 rivales que te voy a mencionar, Fer, no tienen que ver por ahí del todo porque son 3 selecciones que no clasificaron incluso a este Mundial, que son las que Argentina enfrenta anteriormente. Y digo, ¿qué diferencia hay con enfrentar en la previa a un Mundial a Estonia, Nicaragua, Honduras, y Emiratos Árabes, como fue en el último Mundial en la previa de Qatar, a enfrentar por ahí a Austria, que Austria fue primero en su grupo en la UEFA. Sí, sí. O sea, hay como 12 grupos, fue primero en uno de ellos. Argelia también tuvo muy buena Argelia fue primero en su clasificatoria. Claro. Y después Jordania también. A Cabo Verde le costó un poco más. Bueno, lo que pasa que son selecciones menores en un ecosistema por ahí que ayuda bastante. Por supuesto. Pero vos me preguntás con respecto a esos 3 equipos. ¿Qué diferencia puede haber entre enfrentar a esos 3 equipos en amistosos como amistosos, y ahora? como estos? Claro. Bueno, le das a estos les das la relevancia que juegan una Copa del Mundo, se van a preparar, seguramente tienen otro porte y otro tamaño y juegan henchidos de una manera distinta a cómo se juega un partido amistoso. Te voy a hacer una pregunta que te va a poner incómodo. Sí. ¿Para vos las bolillas calientes existen o es un mito? Yo siempre lo tomé como un mito. Y en algún momento me lo creí. Eso pasaba en las Copas Libertadores de otros tiempos, acá. ¿Sí? O sea, existía ese mito. Cuando Teófilo Salinas era el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Un limeño que fue muy criticado en el final de su etapa. ¿En qué época estamos hablando, perdón? Estamos hablando de los años 70, una cosa por el estilo, 60, 70. Teófilo Salinas Fuller se llamaba. Se hablaba mucho de aquello, pero yo siempre creo que, como te decía el otro día, cuando charlábamos aquí, siempre el que sale mal parado ve del otro lado que hay una situación irregular. Desde el arbitraje, conociendo a algunos personajes del fútbol, no me extrañaría que hubiera habido bolillas frías y calientes. Es decir, yo viví con el mito, aunque no lo creo. Porque mucho más cuando los que participaban del sorteo eran figuras que no son conocidas. No eran exjugadores de fútbol con los que vos podés charlar y podés intimar con ellos y decirles, bueno, mirá, hay de 2 tipos de temperatura distintas. Aquí eran figuras que tenían que ver con otros deportes de los Estados Unidos. Es difícil decirle a Shaquille O'Neal
agarrar la fría y no agarrar la caliente, ¿sí? Yo, ¿sabes por qué te lo pregunto? Yo no creo en sí en la bolilla caliente. No, sí puedo creer. Lo que sí armaron ellos es un campeonato en el que está muy claro que hay cabezas de serie que muy claramente de entrada no se pueden enfrentar. ¿Eso qué significa? Que el campeonato está desvirtuado desde el comienzo. Porque si vos querés un campeonato en serio, bueno, señores, a suerte y verdad. Todos van al bolillero y el que sale, sale y te enfrento ahora y te enfrento... Pero esto fue así toda la vida, esto de las cabezas de serie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Porque quieren, por los derechos televisivos, por la audiencia de televisión, por el aspecto comercial, llevar al final a los más grandes y no eliminarlos antes. ¿Eso evita que salgamos de los 8 campeones de siempre? Y da la sensación que sí. Es difícil que Cabo Verde llegue a la final. Pero digo, puede ser el caso de un... Siempre estuvo merodeando Países Bajos. Portugal hoy tiene una buena selección. La ex Holanda ha tenido equipos extraordinarios y nos ha dado bailes a nosotros extraordinarios. Por eso inclusive en un mundial. Pero Holanda, vos sabés que Holanda tiene muy buenos jugadores. ¿Vos sabés una anécdota de Holanda? ¿Vos sabés que Cruyff nació a 8 kilómetros de Bélgica? Pudo haber sido belga, Cruyff. En un pueblito que quedaba a 8 kilómetros de Bélgica. No, todos esos equipos han tenido... Jugó la final con la Argentina acá, Holanda. No es un equipo para desmerecer. No es jugó Haití. 2 finales en 4 años. Claro, no es Haití, no es Cabo Verde. Pero por eso digo, no es los Panamá, Países no es Bajos u Holanda, no es Panamá, Portugal... No es Panamá. Yo creo que es parte del show. Es parte del show, es parte del negocio, es parte de más derechos televisivos, más caros, porque igual en Cabo Verde para ver el campeonato mundial van a tener que pagar. A alguien le van a tener que pagarlo. Excepto que haga lo mismo en la empresa que tuvo. Si no jugara. Sí. Si no jugara. Ok. Si no jugara el campeonato y quisieran ver los habitantes de Cabo Verde el campeonato, a alguien le van a tener que pagar los derechos de televisión. Pero ahora valen más caros. Ahora valen más caros. Para un país pequeño, de una economía irregular, de muchas dificultades para vivir en un continente como el africano, ¿sí? Y una ex colonia, que eso es un dato que trajiste que es importante. ¿A vos te gusta un campeonato de tantos equipos? A mí no me gusta 48 selecciones, yo creo que le quita exclusividad este formato a esos destacados que llegan a una Copa del Mundo. Sí, lo que creo, y dentro de este marco de panorama económico del que estamos abordando, Fernando, tiene mucho que ver algo que yo mencionaba y que vos estabas ahí en la previa, esto de, para el año 94, que Estados Unidos iba a organizar el primer mundial, lo obligan a hacer una liga profesional en el 93. Y creo que también, te preguntaba lo de las bolillas calientes porque digo, por ahí haya un interés para la FIFA que Jordania juegue con Argentina. ¿Cuál podría ser? Bueno, por ahí es mejorar la liga de fútbol allí. O mejorar la liga austríaca. ¿Vos crees realmente que un partido con Argentina le va a mejorar el fútbol a Jordania? ¿Y por qué Angola podría contratar en todo caso Angola, en el último partido que jugaron? Sí. ¿Por qué Angola contrata a la Argentina para su centenario de independencia? O creo que eran 50 años de su independencia. Por eso, porque era su centenario y su independencia, no con el afán de... ¿No es del afán de mejorar su liga? No. No, mirá, recién venía escuchando por radio a un argentino que estuvo trabajando en Argelia durante mucho tiempo. Y se fueron, estuvieron un año y se fueron. ¿Por qué? Porque los clubes son dependientes en Argelia del Real Madrid, del Paris Saint-Germain, del Barcelona, la mayoría de los equipos. Y él lo categorizaba al fútbol de Argelia entre una primera B y una primera C. Él lo categorizaba. Un argentino que está trabajando o que estuvo trabajando allá. ¿Vos creés que por un partido o por jugar 3 partidos, ¿sí, va a mejorar la calidad de su juego? Dame de otros campeonatos mundiales, de equipos de menor relieve, de menor valía, ¿sí? Si tuvieron la oportunidad después de crecer futbolísticamente. Holanda ya nació jugando bien al fútbol. Yo pienso, por ejemplo, los combinados asiáticos, Japón. ¿Hace cuántos años se viene hablando de que Japón va a ser en algún momento potencia? Y en el último mundial le ganó a España y a Alemania. Sí, le ganó a España y a Alemania y son los únicos méritos que tiene. Pero después la liga no mejoró. Los que van a Japón se van. No se quieren quedar.
Los jugadores argentinos que han ido fueron a hacer plata. Pero no se quedaron. No creció Japón. No es un rival. En este momento, vos decís, ¿Japón es candidato a ganar el campeonato del mundo? Ganó 2 partidos. Yo le tengo fe a Japón, por lo menos cuarto de final. Está bien, llega. vos tenés cierta debilidad por Japón. Sí, me encanta cómo juegan. No, pero no solo por eso, me parece que por otros motivos, ¿sí? También. La sociedad japonesa me parece que te conmueve de una manera determinada. Pero nadie lo da a Japón. Nadie lo da a Japón, que es un rival de peligro, sin ninguna duda. En un momento determinado, Arabia Saudita, que no creció después de haberle ganado a Argentina, sigue teniendo la misma liga que tuvo en sus tiempos. Bueno, la diferencia ahora es que hay un fondo de inversión público en el Estado de Arabia Saudita que invierte principalmente en 4 clubes que los transforma en potencia y adquiere todas las figuras de Europa. Bueno, pero no crecen, date cuenta, pasaron Ronaldo, grandes figuras por ahí, Cristiano, y no crecen. ¿Qué hacen los fondos árabes? Van y compran clubes ingleses. No, llevan alguna figura como para que los campeonatos tengan cierta atracción, porque los... Pero es muy reciente la historia. Emires, sí, puede ser. Pero porque China lo tuvo hace 15 años. Yo quiero decirte que estamos hablando del presente. Lo que venga en el futuro no tengo la menor idea. En el presente, para mí, hay equipos que no son merecedores de estar en esta Copa del Mundo. Pero bueno, la FIFA lo ha determinado así y así se montó el show y así se vendió el show, así se relató el show y fue una de las exhibiciones de sorteo más impactantes de los últimos tiempos, ¿no? Bilardo tuvo una célebre frase hace unos años que mencionaba que los africanos, ¿viste cómo se expresaba Bilardo? Sí. Los africanos en 30 años van a ser potencia. Sí. Marruecos, campeón ahora del Sub-20, semifinalista del último mundial. Sí, está bien. Está bien, la visión de alguien que conocía mucho, pero es un solo equipo. Un solo equipo. Los africanos no masivamente coparon el fútbol europeo. Sí sus jugadores. Yo creo que Bilardo se refería más a las individualidades que a los seleccionados. Porque las economías de esos países no permiten, por más que haya fondos, porque ya te dije, los fondos cuando son cuantiosos se van a clubes grandes. A la liga inglesa, o se van a la liga italiana, o en algún caso se van a la liga española, como ahora ha pasado con el Atlético Madrid. No estoy hablando de un fondo asiático, pero sí de un fondo norteamericano. Eligen los mejores equipos. Yo creo que Bilardo se estaba refiriendo que él veía jugadores de calidad que podían reforzar equipos como reforzaron a Francia en un momento determinado. ¿Sí? Especialmente en aquellas finales con la Argentina. ¿Sí? La diferencia que encontrás en Francia por ahí de otros combinados y que creo... yo te voy a dar mi punto de vista, mi perspectiva, que creo que es la contraposición absoluta a Italia. Italia, al no tener colonias, no logró lo que Francia. Sí, yo creo por la calidad de los jugadores. Por la calidad de los jugadores. Francia tuvo colonias donde se desarrolló el fútbol de otra manera. Vos pensás que Eritrea fue colonia italiana en África. ¿Cuántos jugadores de Eritrea conocés de calidad vos? ¿Cuántos jugadores de Eritrea, que es un país africano, ¿sí? resplandecieron en el fútbol italiano o en el fútbol francés? No. Francia, con su inteligencia, con su masiva incorporación de inmigrantes, hizo que, los chicos nacieran en Francia y jugaran de manera de la que juegan, de una manera maravillosa en algunos casos. De hecho, hay muchos descendientes de argelino que se fue a vivir a Francia y que hoy forman parte de esa selección, al igual que otras colonias justamente de África. Ahí no tenemos que olvidarnos de algunos conflictos internacionales, militares, el que se vivió entre Francia y Argelia durante mucho tiempo. Es decir, las historias políticas y sociales tienen mucho que ver con todo esto, ¿sí? La lucha de la OAS de los franceses contra Argelia fue una lucha tremenda, brutal, que terminó incorporando en un momento a Argelia a Francia y, mucha gente se vino de por allí. El caso de Zidane, ¿sí? Zidane es un jugador que... Benzema. Claro, que sus padres eran africanos, ¿sí? Y que se fueron a vivir ahí nomás, a Marsella, ¿sí? Ahí nomás, enfrente. Y terminaron siendo jugadores franceses de primera calidad, de primera línea, ¿sí? Pero ya
desarrollados dentro del fútbol francés, no dentro del fútbol de estos equipos que pueden ser que como Marruecos en un momento determinado demuestren tener una potencia y ser muy fuertes, sin ninguna duda. Pero no te olvides que el fútbol marroquí, el que juega en los campeonatos mundiales, no es el que juega el campeonato de Marruecos. Son jugadores que están desparramados por toda Europa. Sí, por supuesto. De hecho, hasta podríamos decir que fue una de las grandes polémicas en los últimos años, la decisión de Lamine Yamal, que hoy es el jugador fetiche de todos los clubes y de los equipos y de los usuarios que consumían fútbol. Bueno, aquí escuchaba el otro día, me hace reír, Gustav, que trabaja en el programa con Gonzalito, hacía la comparación de Yamal con Alfredo Di Stéfano, ¿sí? Decía, 1000 veces mejor Yamal que Di Stéfano. Se jugaba con otra pelota, con otro campo de juego, con otro reglamento, con una televisión que no tenía la velocidad que tiene ahora, eran films, no eran videos. Claro, medio cuadros por segundo. Claro. Lo hacía más lento. Entonces parecían jugadores de otra época, más lentos. Además era más lento. ¿Por qué? Porque no se había desarrollado la preparación física como ahora, la neurociencia no había entrado en el fútbol, la alimentación no era exactamente la misma. Acordate que se decía que los jugadores de River, de la famosa máquina, se comían un plato de fideos así de alto antes de ingresar al partido y después goleaban, ¿sí? Creo que realmente el fútbol está en una etapa extraordinaria en cuanto a su difusión. Y eso permite que el sponsoreo, los derechos de televisión y todo aquello que tenga que ver con el negocio económico, como estos grupos que aparecen inesperadamente, ¿sí? Como el dueño de los Dallas Maverick, y aparece comprándose un club inglés. Vos decís, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Bueno, hace que esto se desparrame por el mundo, e Infantino, que es muy inteligente, permite que estos equipos participen. Ahora date cuenta que como contrapartida, Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, lo que aspira es a terminar con la Copa Champions. Quiere un mundial más selecto, con menos equipos. Hablaba de una famosa Superliga Europea. De 18. ¿Por qué? Porque ahí está la excelencia. Aquí nos vamos a encontrar con partidos que seguramente mucha gente va a ver, pero que no van a tener alto rating, porque yo no digo que un partido entre Cabo Verde y el rival que le toque en la zona, quizá alguien no esté observándolo, nada más que por entretenimiento o por curiosidad. Es que por eso digo, para mí, Fernando, que estos 48 seleccionados, en realidad, van en detrimento de la excelencia que recién vos traías esto, pero van a favor del negocio. El negocio para mí no premia la excelencia, sino el hecho de adquirir nuevas plazas en las cuales se pueda vender el deporte. Vamos a decir lo siguiente, el negocio no es mala palabra. El negocio no es mala palabra. Si la FIFA ve que con esto consigue mucho más réditos desde el punto de vista monetario y que va a repartir muchos más premios, está bien. A mí me parece que desvirtúa el campeonato, pero yo soy un punto en el espacio. Es decir, el que conoce, el que sabe, el que mide, el que estudia, el que averigua, el que investiga es él. Entonces, por algo lo hará. Por algo no se ha resistido el mundo a que esto pase. Bueno, te podés imaginar que si yo te digo, Haití tenés la posibilidad de participar del Campeonato del Mundo, yo, presidente de la Federación de Haití, no te voy a decir que no, de ninguna manera, ¿no? Yo creo que acá el negocio es cierto, no hay que verlo como una mala palabra, todo lo contrario. No, ninguna mala palabra. Sí, lo que creo es que esto va en beneficio por ahí de esas nuevas plazas que empiecen a surgir, como el caso de Jordania, por ejemplo. Vuelvo a repetirte, Arabia Saudita no creció futbolísticamente. Pero por eso, para mí hay que proyectarlo en el largo plazo. No puede ser algo de aquí y ahora nada más. Pero ninguno de esos países, alguna vez Camerún nos ganó. 90, ¿Te acordás? Sí. Yo no había nacido, pero sí me acuerdo. ¿Cuántos jugadores? Dame 2 equipos de Camerún. No, ni en pedo. Te voy a meter en un... No, ni en pedo. Te meto en un brete, ¿viste? Sí, la verdad que sí. En un brete. No creció. Y te puedo decir 3 jugadores de Camerún. No creció. Ghana hizo un gran campeonato en Sudáfrica, ¿no? Sí, 2010. En Sudáfrica. Dame 2 equipos. Más te voy a decir, esta persona que escuché recién dijo que en Argelia hay 2 equipos importantes, River y Boca, ¿sí? Podía recordar el nombre de uno,
pero como él se fue hace 4 o 5 años, no recordaba el nombre del segundo. Y lo dijo con toda sinceridad, con toda pureza. Y tiene razón, porque son equipos que seguramente tienen trascendencia en ese momento, en ese lugar, en ese país, pero que no van a crecer. Vamos a llegar a una final en el que te vas a encontrar por ahí con la sorpresa de que Marruecos esté jugando, que Croacia esté jugando, sin ninguna duda, pero normalmente terminan llegando los grandes equipos. ¿Cuándo se ha dado que una selección sorpresa gane un campeonato mundial? ¿Cuál fue la última selección que ganó por primera vez un campeonato mundial? Fue España. Bueno, España en 2010. Pero España tiene un fútbol desarrollado. Sí, pero hasta el 2010 ese fútbol desarrollado nunca había dado rédito. Pero vos date cuenta que el Real Madrid había ganado en la época del 50. ¿Quién era la estrella? Sí, bueno, pero todo. ¿Un argentino? No, y españoles, y húngaros, y no, tenían un montón de Bueno, jugadores. Puskas, pero ninguno era autóctonamente figura, un español. Inglaterra, ¿por qué Inglaterra no gana, por ejemplo, Fer, un mundial desde el 66? Si es Bueno, que... algunos lo acusan de haber llevado tantas figuras extranjeras y por eso no tener un seleccionado que ahora dicen sí es competitivo. Que ahora sí, nadie quería tenerlo a Inglaterra enfrente. Nadie quería. A Inglaterra nadie la quiere como rival en este momento. Sin embargo, no gana un título desde... Pero en definitiva, es decir, yo quiero quedarme más allá de esta discusión que es bizantina, porque realmente no estoy en contra del negocio, pero estoy en contra del que se desvirtúa el campeonato con tantos equipos. Además se suman más días y eso es mucha más atención para la gente. Y no sé si todo el mundo está en condiciones de poder darse ese lujo de ver todo el campeonato del mundo permanentemente. Creo que los horarios, venía escuchando recién, van a caer entre la media mañana y la media tarde de la Argentina, ¿sí? Los partidos. De hecho, aparte hay algo vendido dentro del negocio, que es el famoso cooling break. Sí, claro. Que no solamente... Bueno, ahora pasó con la Copa el Mundial de Clubes. del Mundial de Clubes. Bueno, y además el formato de Super Bowl que se implementa para la final. Te quiero hacer varias preguntas que tienen que ver porque vos... Pero habíamos quedado que yo te preguntaba a vos. Bueno, está bien, podés También. preguntar. Pero tengo esta sección que me gustaría en un Bueno, ratito pero si no dale, tocarla. a ver, dale, métele. Porque vos hablabas de qué es cierto. Acá tenías ese Sí. famoso programa que yo lo miraba. Sí. Mitos de mundiales quiero que hablemos. Ya hablamos de las bolillas calientes y las bolillas frías. Vos escribiste un libro sobre el doping del Diego, Sí. que surgió en el Mundial del 94. Sí. Al día de hoy es que sigue habiendo dos posturas diferentes. ¿Hubo o no hubo doping? A partir de... Yo eso no sé si pasó o no, pero sí yo tengo la anécdota que me contó el doctor Luis Peidró, que era uno de los médicos de la selección argentina, uno de los dos. A Maradona se le hace en la ciudad de Boston el control antidoping. Por supuesto que se orina en 2 frascos. Uno que es la prueba y otro que es la contraprueba. La contraprueba se envía a Los Ángeles. ¿Sí? Bien. La primera prueba da que Maradona tiene doping. ¿Sí? Que había tomado anfetaminas o algún producto. ¿Sí? No me acuerdo cuál en aquel momento. Y se lo sanciona. Pero la Argentina tiene en ese momento la posibilidad de apelar en un momento determinado que se revise el frasco testigo, el que se había mandado a Los Ángeles. ¿El de la prueba o la contraprueba? La contraprueba. La contraprueba. El testigo, el frasco testigo. Cuando concurren los representantes argentinos, los dirigentes argentinos, más los médicos argentinos, a ese laboratorio, esto es todo cierto, ¿eh? Esto es todo cierto. Lo cual no indica de que por ahí haya pasado lo que dicen que pasó. Yo descreo. Yo escribí un libro que se llamó Inocente en el que le creo a Maradona. ¿Sí? Bien. Le creo a Maradona y le creo al doctor Peidró. ¿Sí? Cuando llega el momento de tener que hacer la contraprueba, estando allí los dirigentes de la FIFA, los médicos de la FIFA, previo al partido con Rumania que se va a jugar en Dallas, ¿sí? Aparece el frasco. Y el frasco tendría que estar tan limpio como este vaso, sin ninguna etiqueta. No tiene ninguna etiqueta. Lo hago girar, lo hago girar, lo hago girar. No tiene ninguna etiqueta. Cuando llega el frasco, estaba etiquetado. Dice, este frasco contiene ta y tal cosa. Los médicos argentinos dicen, anulado el proceso. Claro,
Si vos vas a hacer una contraprueba, tenés que hacerlo sobre un frasco limpio, sobre una orina limpia. Y ahí en ese momento, extraer, hacer los procedimientos que se hacen médicos delante de todos, especialmente de los especialistas, los dirigentes mirando, los especialistas controlando. Y la Argentina en ese momento dice, por parte de sus médicos, este procedimiento está anulado porque ya viene rotulado el frasco. Ya estaba hecha la definición. Ya estaba hecha la definición. ¿Pero por qué? Maradona para aquel momento, quien era el embajador de Estados Unidos quien era embajador argentino en los Estados Unidos en ese momento, le advierte al presidente de la República de aquel tiempo, a Carlos Menem, que Maradona, que tenía ciertas limitaciones para entrar a Estados Unidos, iba a poder entrar para jugar, pero que tuviera cuidado con las declaraciones. ¿Cuál era el temor de los Estados Unidos? Que Argentina ganara la Copa del Mundo y Maradona se la dedicara a Fidel Castro. Es fuertísimo eso. Bueno, esto lo conté en el libro. Yo lo tengo en mi casa. Bien, esto es parte de la historia que yo averigüé, aparte de lo que me contó Peidró. Peidró me contó la parte médica. Todo lo demás es parte de la investigación de un periodista que averiguó con autoridades políticas que tenían ese miedo. Y a Maradona lo sacaron más. En un momento determinado, creo que a Grondona lo ponen contra la pared, con una espada en la punta del pecho, diciéndole, si Maradona no se retira del campeonato mundial, desafiliamos a la selección argentina del campeonato mundial. Se tiene que ir la selección argentina del campeonato mundial. Y creo que Grondona eligió que la selección argentina siguiera compitiendo. Compitió con Rumania, perdimos ese día. Esa parte de la historia, parte. ¿quién la narra? Ese tramo de Grondona contra la espada y la pared. ¿Quién lo narra? Bueno, las investigaciones que se hicieron en ese momento. Periodistas que hablaron, dirigentes que hablaron. Vos me pedís nombres, esto pasó hace tanto tiempo. Te podés imaginar que no los tengo en mi memoria. No, digo, ¿Sí? por supuesto, porque un vicepresidente de la FIFA que decían que verdaderamente era el presidente, pero que no hablaba en inglés, Sí. que esté contra la espada y la pared por esa situación es como que Es que termina siendo llamativo. había toda una situación política muy complicada con una Argentina que yo creo que los ponía en fila a todos y les ganaba a todos. Hablaban de que era la mejor selección de Argentina de todos los tiempos. Puede ser, viste, esa es una comparación siempre que es veraz y ridícula a la vez. Por supuesto. Sí, veraz y ridícula. No hay forma de constatarlo. Sí, ahora. no hay manera de constatarlo de ninguna forma. Quizá la selección, algunos se plantean si la selección argentina esta es mejor que la del 86 o mejor que la del 78. Es absurdo hacer una comparación de ese tipo, porque es más o menos como comparar a Yamil con Alfredo Di Stéfano. ¿Sí? Claro. Eran otros tiempos, otros campeonatos, con menos equipos, con otras situaciones que se vivían sin ninguna duda. Muy difícil. Yo tengo un mito más, pero lo puedo dejar para dentro de un ratito porque hay mucha gente en el chat conectada del otro lado y ya llegamos a más de 500 likes. Estamos con Fernando como todos los viernes. Faltan estos últimos 20 minutos y en un ratito se viene el programa de Gonza, no tan distintos. Tenemos que llegar a 1000 me gusta. Si nos dan el favor de llegar a 1000 me gusta, para nosotros sería una retribución que aparte para ustedes es gratuito, para nosotros es un mimo y una caricia que estamos haciendo un programa con toda la dedicación del mundo. Voy a dejar ahora que me preguntes, si querés, Fer. Sí. Yo tengo otro mito ¿Vos para dentro de un rato. ¿Te crees esa historia que te conté? No me creo la última parte. A mí me enseñaron a descreer todo. Está bien, el periodista tiene que dudar permanentemente. Yo me descreo el hecho de que Grondona haya estado contra la espada y la pared y él con el poder que tenía. No le quedaba otro camino. Recordá lo que significó aquel momento. Vos eras muy chiquito. No había nacido. No habías Nací en nacido. el 97 yo. No me digas. Bueno, en ese momento la tensión en la Argentina, al otro día de que Maradona es quitado del Mundial, es duelo nacional en la Argentina. La gente andaba con la pera pegándose en las rodillas. La Argentina entró en un manto de silencio por lo que había pasado. El golpe fue muy fuerte. ¿Cómo fue la cobertura mediática en ese momento? Tan Sin importante- redes sociales, digo. Tan porque- importante como ahora.
haciendo esfuerzos increíbles con grabadores. Yo me acuerdo que tenía un grabador y le pregunté a Grondona, ¿nos echaron del Mundial con ese grabador? Que Grondona venía subiendo. No, no nos echaron del Mundial, lo sacaron a Maradona. Yo le pregunté, ¿nos echaron del Mundial? Te podés imaginar por qué. Porque el corrillo, las preguntas que nos hacíamos con los dirigentes que hablábamos, nos decían, ¿es Maradona o la selección argentina? ¿Hubiese sido para vos, Fer, un gesto de grandeza de don Julio decir, entonces retiramos No lo sé, al equipo? No lo sé, hay que estar en esa posición en ese momento. Son preguntas incontestables esas. Es decir, el hombre heroico, el criollo con el facón en la mano te hubiera dicho, nos vamos de acá. Sí, nos vamos de acá. Sí, no. Y el dirigente que tiene todas las responsabilidades, ¿sí? ¿Vos sabés lo que hizo el gráfico? Increíble. Primero, perdón, la concepción de verdad, que a vos no te gusta para nada. Decir que algo es verdad, porque no hay verdad. No. Verdades hay, sí. Acá hay agua. Es una verdad incontrastable. Sí, Ok, perfecto. Sin ninguna duda. No, ¿vos sabés lo que hizo el gráfico? Me hace una nota por el libro, porque el libro... Vos sabés que yo tuve la suerte que lo editara la Mondadori. La Mondadori es una de las editoriales gráficas más importantes del mundo. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Carmen Balcells. Si yo te pregunto quién es Carmen Balcells, vos me vas a decir... Desconozco. No me hagas esa pregunta, Fernando. Sí. Era quien controlaba los derechos intelectuales y los libros de Mario Vargas Llosa, de García Márquez, de, bueno, tantísimas figuras internacionales importantes. Nosotros con Julio Ginás, un escritor argentino, llegamos a Carmen Balcells. Y ella se llevó el libro a la Feria de Frankfurt en Milán, en la Feria de Frankfurt en Alemania. Traducido al alemán. No, lo llevó. En español. Lo llevó en español. ¿Sí? Así que diga inocente. Sí, decía inocente y llevó el libro como llevó tantos otros libros. ¿Sí? Lo llevó a vender a la feria, a ver si alguna editorial importante lo quería comprar. Había que leerlo, y por supuesto en esa feria se leen, y bueno, se tradujo a 8 idiomas. Durante 6 semanas fue bestseller en la Argentina, el libro. ¿Sí? Era un libro de ficción, en el que había personajes reales e historias que yo contaba. El gráfico viene a hacerme una nota, yo me acuerdo, y hace un acápite. Dice, lo que dice este libro, en lugar de hacer un comentario del libro, si es bueno, si es malo, si es, nosotros no estábamos de acuerdo. Todo lo que dice este libro, nosotros no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Ellos estaban peleados con Maradona en ese momento. Ellos le creían más al Maradona que se había dopado. Y yo no le creía. Entonces, como el libro tuvo tanto furor, alcanzó tan alto promedio de ventas, ellos obligados, me da la sensación, seguramente pensaron en la redacción, a este tipo tenemos que hacerle una nota. Y vinieron a hacerme la nota, pero primero hicieron la aclaración. Todo lo que se dice en este libro, nosotros no lo creemos. Esto me parece que es histórico en la historia del gráfico. En la historia... Más, te voy a decir una cosa. ¿Quién era el jefe de redacción? No sé, no me acuerdo. Yo la verdad que tuve una relación fantástica con todos ellos. Y además, hasta me causó sorpresa en un momento determinado, pero gracias por el otro, porque digo, yo creo que es un incentivo más para leerlo el libro. Tal es así que yo este libro lo recibí de un amigo de Federico Cristofanelli, que le mando un abrazo si es que nos está viendo. Me dice, este libro es para vos. Lo tenía guardado en su casa y me lo obsequió. Yo antes de conocerte, me lo obsequió este año. Sí. Bueno, pero te repito, yo creo que ese acápite, esa nominación, le dio todavía más fuerza al libro para que la gente dijera, ¿pero qué dice este libro de tan extraño? 8 semanas en bestseller estuvo. 8 semanas en bestseller. Hoy 8 semanas... Hoy es difícil. Es mucho tiempo incluso para una serie Pero de Netflix. Siempre, vuelvo a repetirte, siempre es otro tiempo. Era otra Argentina, se leía más, no se lee, hoy casi no se lee.
O se lee distinto por ahí. Distinto porque es con otra No, pero no se leen, búsqueda no se la leen lectura. libros. No Claro. se leen libros. Aunque el otro día estuve con un editor y me dijo que las noches de, viste, libres, esas que se hacen en Buenos Aires de recorridas de librerías, en ese momento se compran muchísimos libros. Pero en el resto del tiempo da la sensación que no. ¿Por qué? Porque esto, como cualquier otro elemento hoy electrónico, ha facilitado mucho la tarea. Y todo se simplifica, ¿sí? Yo no sé si alguien tiene ganas de meterse otra vez en la historia de Maradona, qué pasó en aquel mundial, si tiene ganas de leerlo o está mucho más preocupado por saber cómo es Jordania, cómo juega Jordania. Juega con 5 atrás, juega con 4, juega con 3, se defiende, tiene 2 punteros. Tampoco se... ¿Ataca o no ataca? Para mí hablar de fútbol es lo mismo que la lectura de los libros, Fer. Que es que se está dejando de hablar de fútbol y quiero ir a un tema... Del juego. Del juego en sí, por supuesto. Se habla mucho más de lo que pasa de la línea de cal hacia afuera. Vos recién marcaste el tema del teléfono. Sí. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en Deportea que una de las primeras charlas que hay en un curso que es los días lunes, mandan, vení, sacá la tapa un rato así podemos dialogar con Fer, que dicho sea de paso les recomiendo ese libro, yo lo tengo en casa, por eso le pregunté por el libro a Fer. Hablaba de los cambios tecnológicos a lo largo de los mundiales y que así como cada mundial implementa por ahí una nueva regla, en este caso están estudiando mejorar el VAR, que ya está desde el semiautomático, incorporar nuevas tecnologías. Y en esa charla Arcucci, que la daba, mencionaba que en el 86, por ejemplo, era el mundial de la máquina de escribir. Sí. En el del 90 había surgido otro invento que fue... El último mundial fue el del celular, probablemente, o hasta el de Rusia, podríamos decir. ¿Qué crees que viene por ahí ahora dentro de ese espectro tecnológico? ¿Se te ocurre algo nuevo que pueda La llegar inteligencia artificial. Es el mundial de la inteligencia artificial. Es el mundial de la inteligencia artificial. Vos date cuenta que hoy, esto por lo que escuché, por lo que veía, por lo que estuve analizando, a partir de que se conocieron los integrantes de cada grupo, todo el mundo empezó a hacer especulaciones de lo que viene, de lo que puede ser, de la manera en que nos vamos a relacionar con el Mundial a partir de los 16avos de final. Yo ya descuento de que Argentina se clasifica en esa primera ronda, ¿sí? Es decir, que es la inteligencia artificial que va a ayudar. Ahora, ¿de qué manera? Yo no entiendo mucho. Yo no comprendo tanto. Pero creo que le va a dar a todos ellos la posibilidad de tener elementos estadísticos En el momento, al instante. en el instante, que van a mejorarle a los entrenadores la posibilidad de ver el partido de otra manera. Antes, un entrenador tenía que esperar que el partido terminara, ¿sí? Y recién tener el videocassette en la casa para poder verlo y analizar lo que pasaba. Ahora están con La tablet. la tablet en la cancha. Pará, te sumo algo que En me la parece cancha. innovador. Más, Luis Enrique. En lo alto de las canchas, hay otros entrenadores del mismo cuerpo técnico que también están analizando qué es lo que está pasando y le mandan instrucciones para ver si el técnico las acepta o no. Bueno, Luis Enrique popularizó una práctica que antes la hacían únicamente los videoanalistas y que lo veíamos por ahí en otros deportes, como el rugby. El rugby, el head coach está Sí, en la claro. tribuna, Sí, no claro. en el campo, no al ras. Exacto. Dice que se ve mejor. ¿Podría llegar a venirse esa implementación? Nosotros como periodistas vemos mejor el partido desde ahí o desde el ras de la cancha. Sin lugar a duda, Mirá el que campo yo de hice- juego no mira el yo- partido. Yo hice mucho campo de juego. No se ve nada ahí. No se ve. Ahora, los técnicos se mantienen ahí. ¿Por qué se mantienen ahí? Porque yo creo que el fútbol tiene un factor anímico que, a diferencia de otros deportes, mejora. Vos Sí. decís que Costa con su grito. Con sus gestos, sí. Lo mejora de Césare. Probablemente. Y que eso. Gallardo con su palabra lo mejora a Quintero. Yo creo que O sí. lo deprime. Por supuesto. Ahora, O lo deprime. por ahí en nuestro fútbol No me la sudamericano lo entendemos, ¿eh? No me la agarraste. No, sí. Bueno, lo deprime, pero. ¿Lo deprime o no? Gallardo a Quinteros cuando lo reta. Es una buena pregunta. Cuando le dice, hacete cargo del partido, metete en el partido. Este Gallardo. No, el anterior no, Gallardo no, yo creo que lo hubiese. No tires tantos pelotazos. Jugá, armá. ¿Cómo le cae a un jugador eso? ¿Qué pasaría si vos tuvieras un entrenador detrás? Si Nacho
te estuviera permanentemente por los auriculares diciéndote cosas de ese tipo. Estás bajo, Diego. Arriba. Levantá. Metele. Te quema la cabeza. Sí, sé más incisivo. Busca otros temas. Pará porque te metiste en algo que quiero tocar antes de que terminemos el programa. El anterior fue el mundial de un entrenador el cual estaba visto como un aprendiz. Sí. Scaloni. Sí. Y creo que el otro día cuando charlábamos con Gareca... Nos equivocamos la mayoría de los argentinos. Sí, yo creo que en un 99,9%. Hay que hacerse cargo de eso. Nos equivocamos. Nos tapó la boca. Seguro. Le preguntaba a Gareca y le digo, hay una semitendencia, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, pero sobre todo en nuestra liga, más allá de que el costo de un entrenador con trayectoria es más elevado, de buscar escalones en varios lugares. ¿Hay una tendencia para vos, Fernando, esto de proyectar a técnicos que por ahí no tienen un nombre armado en el fútbol, pero que sí puede darle resultados? El propio Gallardo es un técnico con trayectoria que ahora no está dando resultados. Por un lado, me parece que hay una situación económica que lleva a que no se contraten grandes figuras. Y por el otro lado está la apuesta de creer en jóvenes que son muy estudiosos y que realmente tienen virtudes que representantes o scouting de los clubes saben, conocen. El caso de Aguedes en San Lorenzo de Almagro. ¿Sí? Pablo Guedes. ¿Pablo Guedes? No. El que está ahora. El que está ahora. Damián Ayude, perdón. Perdón, Damián Ayude. El propio Sanirato en Gimnasia Esgrima La Plata. Úbeda. Te dan soluciones con mucha rapidez, ¿sí? ¿Por qué? Porque o estaban retenidos porque había una figura como Russo en un momento determinado, o en Gimnasia porque hicieron tantos cambios en otro momento, y en San Lorenzo también porque eligieron 5 técnicos destacados y no encontraron quien dieran la tecla, y entonces se quedaron con Ayude, ¿sí? En un momento determinado. Yo creo que existen las dos cosas. A veces los presupuestos económicos hacen que no se piense en un técnico que llega con cierta fama que sabés que te va a cobrar, y te va a cobrar de acuerdo con su resonancia, con su historia, con sus victorias, con sus campeonatos, con su currículum. A un joven que quiere, y quizá va a cobrar menos, quiere proyectarse, pero quiere proyectarse y ellos lo ven como alguien que ha estudiado mucho, que les mejoró quizá las divisiones inferiores, que le ha puesto al equipo como en el campeonato de proyección, el técnico de Gimnasia, ¿no? Además. Técnico de Gimnasia, bueno, claro, Errón en la reserva que lo termina sacando campeón a Boca. Y creo que Scaloni, y acá quiero analizar brevemente, porque en estos minutos que nos quedan, y como último tema, Scaloni ya llega a este campeonato mundial como campeón del mundo. Sí, no. O sea, ya dejó de lado, y bicampeón de América, campeón de la finalísima contra Italia, dejó de lado ese rol de el técnico que está mirado de reojo. ¿Cómo te imaginás a Scaloni en esta Copa del Mundo? Hoy lo noté mesurado, muy tranquilo, muy sereno, muy respetuoso de los rivales. Sabiendo que todo el mundo está diciendo de que el campeonato mundial para Argentina empieza en 16avos. ¿Sí? Lo noté centrado. Está bien, el equipo está bien, el equipo funciona bien. Así que tenemos un técnico que está bien categorizado, sin ninguna duda. Y al equipo, porque... El equipo argentino está bien. Pero llega con otra madurez ese equipo. Y por eso, y en la competencia, y en el campeonato mundial, y lo que significa el campeonato mundial, porque una cosa es jugar un amistoso contra Angola, que vos ponés determinado entusiasmo para ese partido. Y además tenés otros compañeros, ¿sí? Porque probás, no van todos los titulares. El equipo de Gala va a jugar contra Argelia el partido inicial del campeonato mundial, sin ninguna duda. Ese equipo juega de memoria. Sin embargo, en el campeonato anterior, el equipo que parecía ser de Gala termina siendo el suplente. ¿En Rusia? No, en Qatar. Ah. En Qatar termina siendo los titulares más... O sea, si vos te fijás, Lautaro Martínez terminó siendo el 9 suplente. Enzo Fernández, que era el suplente de Paredes y de Guido Rodríguez. Pero vos date cuenta de lo siguiente, que ahí recién empezaba Scaloni. Pero venía un invicto de 36 partidos. Sí, pero venía... Y pierde con Arabia. Pero venía haciendo algunas pruebas. Entonces, al perder con Arabia, se da cuenta de que tiene que producir modificaciones. Bilardo también tenía un equipo titular.
absolutamente titular. Pierde con Camerún y para el segundo partido con Rusia mete 5 cambios. 5 cambios. Es decir, cuando se te producen hechos conmovedores como perder el primer partido de una Copa del Mundo, te ponen alerta, por más que vos seas gran candidato. Argentina venía a jugar ese campeonato mundial después de haber sido campeón mundial en el 78. En el camino había un 82, ¿sí? Y también un 86, que había sido campeón del mundo. En el 90, cuando pierde, se le produce a Bilardo, me acuerdo porque estábamos en Roma, un conflicto interno de quedarse con los que eran los de siempre. Los propios, claro. Los propios. Bueno, le pasó cuando tuvo que elegir para ir al campeonato mundial. Él toda la eliminatoria la hace con una cantidad de jugadores. Miguel Ángel Russo, por ejemplo. Por supuesto. Ricardo Gareca. ¿Sí? Y Insúa. Por eso Scaloni habla de cuantos más tengamos, mejor. Viste que declaró eso, dijo, la realidad es que queremos... Scaloni pidió que sean 30 en vez de 26. Sí, todos los técnicos van a pedir lo mismo. Porque además son campeonatos extenuantes. Se juega con mucho calor, muchísimo calor. Las temperaturas van a ser altísimas. Yo creo, Fer, y ya cerrando esta oportunidad, vamos a tener 2 viernes más de aquí hasta que terminemos por lo menos este primer tramo. El domingo juegan la emoción contra el blindaje. La emoción contra el blindaje. ¿Quién es la emoción y quién es el blindaje? La emoción es Racing, que juega bien, a pesar de esto que digo que lo reduciría diciendo que es un equipo únicamente emocional. No es un equipo únicamente emocional, pero a mí me conmueve cómo juega Racing, ¿sí? Y un equipo que está totalmente blindado, que es Boca. ¿Blindado en qué sentido? Es un equipo que ha sabido... El otro día, vos date cuenta que tuvo la pelota en su poder el 28% durante todo el partido. ¿Eso por qué? Porque tiene un cuadrado, Di Lolo, Costa, Paredes, Delgado, que por ahí no se puede entrar. Las situaciones se las creó Argentinos cuando fue por los costados, especialmente por el derecho. Tiró centros y uno cabeceó, creo que Porcel, y la pelota se fue pegada al palo. Pero tuvo en su poder el 70 y pico % del tiempo la pelota, el 72%, y no la supo cómo utilizar. Y dio la sensación que era el que mejor jugaba. Y Boca le entregó la pelota, le dijo a Fattori, tenela, lejos, a 60 metros del arquero nuestro. Y da la sensación que el que dominaba era Argentinos. Y el que realmente estaba dominando el partido era Boca. ¿Sabes qué me acaba de dejar pensando? El que dominaba el partido era Boca. Ahora, aquí se charló hace un rato que Boca va a salir a coparle el medio campo a Racing. Sí, lo dije yo. Quiero verlo. Quiero verlo. Quiero verlo si esta forma de jugar de Boca, que se ha entusiasmado mucho con la velocidad de Ceballos y con los goles de Merentiel, no quiere aprovechar esa mitad de cancha que te deja el rival cuando viene a la mitad. ¿Vas a comentar este fin de semana? Este fin de semana no. Vas a hacer el editorial para el día lunes, sí, ¿no? el editorial. Perfecto. Bueno, Fer, Nos vemos. Nos vemos el próximo viernes. Un abrazo, muchísimas gracias.